Estamos de regreso en Directo América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Ucrania indicó que avanza el intercambio de prisioneros entre Kiev y Moscú. A su vez, el presidente Donald Trump felicitó a ambas partes por la negociación. La información llega luego de que Rusia y Ucrania anunciaran ayer las listas con los 1.000 presos de cada país que serían repatriados. Conectamos con nuestra enviada especial. Ataques israelíes contra la Franja de Gaza dejaron al menos 60 muertos en las últimas 24 horas y Naciones Unidas cuenta casi 630 fallecidos en una semana. Esto mientras que Israel informó que 107 camiones con ayuda ingresaron ayer al enclave palestino y el Ejecutivo alemán criticó la demora en la entrada de suministros. Harvard le responde al presidente Donald Trump. La universidad demandó este viernes al gobierno republicano tras revocarle la autorización para matricular a estudiantes extranjeros. La institución calificó la decisión como una flagrante violación de la primera enmienda de la Carta Magna. Abrimos este informativo hablando de la guerra en Ucrania porque fuentes de Kiev informaron que avanza el intercambio de 1.000 presos rusos y 1.000 ucranianos. Previamente, el presidente Donald Trump felicitó a ambas naciones por haber llegado a este acuerdo. El canje se produce luego de que el jueves los dos países entregaran la lista de los militares que harían parte del proceso. El intercambio fue acordado en Estambul en la primera negociación directa entre las partes en más de 3 años. Vamos al lugar donde se espera este intercambio con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Catalina, buen día para usted. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, acabamos de tener la confirmación en las redes sociales del presidente Volodymyr Zelensky, lo que ya esperábamos aquí en la provincia de Cherníhiv, cerca de la frontera donde sucedió hace pocos minutos o horas ese intercambio. Son 390 personas las que llegaron en el día de hoy. Recordemos que es un intercambio de 1.000 prisioneros, tanto rusos como ucranianos, que se irá haciendo progresivamente durante estos 3 días. Este número de 390, de todas maneras, es el más grande que se haya vivido en esos 65 intercambios que se han dado desde el comienzo de la invasión a gran escala el 24 de febrero del 2022. Aquí donde estamos hay decenas y decenas de familias, de personas esperando que de pronto tengan la suerte de que alguno de esas personas que llega sean los suyos o también si es capaz de reconocerlos. Pero hay una cosa más importante tal vez, que hay entre ese grupo de 390 y 120 civiles. Generalmente es muy difícil para Ucrania retornarlos porque no hacen parte de ese intercambio de prisioneros que se contempla en la guerra. Muchas veces los tienen como secuestrados o están desaparecidos o nadie tiene información sobre ellos. Así que también vienen esos 120 civiles, lo que es una gran victoria para organizaciones de derechos humanos que han venido pidiendo tanto a las organizaciones internacionales como a la Cruz Roja Internacional, como al gobierno, como a todos los aliados de Ucrania que traigan esos civiles más los militares, que ha sido gente que ha sido capturada durante todos estos años de guerra. Aquí hemos visto gente que ha desaparecido en todos los frentes de batalla del país. Así que estamos a punto ya de ir a encontrarlos en un lugar aquí en Cherníhiv y ver cuál es la condición y les iremos adelantando a lo largo del día de quiénes fueron, quiénes llegaron y en qué condiciones lo hicieron. Por supuesto, Catalina, estaremos muy pendientes. Gracias por toda esta actualización. Nosotros ahora vamos a la Franja de Gaza, donde continúan los bombardeos israelíes. Durante las últimas 24 horas, estos ataques dejaron al menos 60 muertos y Naciones Unidas cuenta casi 630 fallecidos en una semana. Esto mientras continúa a cuentagotas el reparto de ayuda humanitaria. Israel informó que el jueves 107 camiones ingresaron al enclave. Desde Alemania, el gobierno criticó que Israel demorara tanto la entrada de suministros. Samuel Salgado Castro nos amplía. Estos rescatistas buscan vida entre los escombros en Jabalia, norte de la Franja de Gaza.
Hasta hace unas horas, aquí se levantaba un edificio de 5 pisos en donde vivían al menos 50 personas. Esta casa alberga a personas desplazadas y a sus propietarios. Aproximadamente más de 50 personas se encontraban en su interior. Solo un pequeño número de niños y mujeres logró salir. La mayor parte de los heridos sigue bajo los escombros. Como pueden ver, los propios ciudadanos intentan buscar a los mártires o supervivientes. Fares Afana es trabajador de emergencias. Denuncia que persisten numerosas dificultades debido a la destrucción de equipos y capacidades de defensa civil por parte del ejército israelí, así como la destrucción de casi todas o la mayoría de las ambulancias. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está llevando a cabo su amenaza: continuar con una campaña militar para obtener el control total de Gaza si Hamás no entrega a todos los rehenes israelíes en su poder desde octubre de 2023. Una estrategia que agrava la crisis humanitaria en un territorio asediado y densamente poblado. Expertos internacionales advierten sobre una hambruna inminente. Camiones que transportan harina, alimentos, equipos médicos y medicamentos farmacéuticos han ingresado a Gaza, pero es una ayuda insuficiente según la ONU y la Comunidad Europea. Como dice el señor Wagner, es por supuesto demasiado escasa, demasiado tardía y demasiado lenta, pero sin duda representa un avance. Lo que debemos hacer ahora es aumentarla significativamente, ampliarla considerablemente y asegurarnos de que esto suceda, de que estos suministros de socorro lleguen a la población para que el sufrimiento en la Franja de Gaza llegue a su fin. La tensión entre Israel y sus aliados aumenta. Netanyahu acusó a los líderes de Francia, Reino Unido y Canadá de querer ayudar al grupo islamista palestino Hamás. Hablamos ahora sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en una quinta ronda que inició en Roma. Las delegaciones buscan llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, pero las declaraciones de Washington y de Teherán el jueves demuestran que quedan profundos desacuerdos sobre la cuestión de si Irán debería detener su enriquecimiento de uranio. Los detalles en este informe de Maxime Pluvine. Estados Unidos e Irán celebran el viernes en Roma nuevas conversaciones esperando llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. La portavoz de la Casa Blanca afirmó que Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu piensan que un acuerdo está cerca de concretarse, manteniendo sus tradicionales amenazas de llevar a cabo una acción militar directa si no se llegara a un trato. Hablaron de un posible acuerdo con Irán, que el presidente cree que avanza en la dirección correcta. Como el presidente me dijo y les ha dicho a todos ustedes, este acuerdo con Irán podría terminar de dos maneras. Podría acabar en una solución diplomática muy positiva o podría acabar en una situación muy negativa para Irán. En medio de un profundo desacuerdo sobre el enriquecimiento de uranio en Irán, que según Washington podría conducir al desarrollo del arma nuclear, algo que siempre ha negado el país persa. El canciller iraní recordó que detener el enriquecimiento sería una línea roja para Teherán, impidiendo cualquier acuerdo. Como los estadounidenses lo expresaron en sus entrevistas, que no creen que ningún enriquecimiento pueda continuar en Irán y piensan que debemos cesar todas las actividades de enriquecimiento. Si ese es su objetivo, no habrá acuerdo. Si quieren quitarle al pueblo iraní el derecho a utilizar la energía nuclear de forma pacífica, no tendremos ningún acuerdo. También recordó que Washington, principal aliado de Israel, asumiría la responsabilidad en caso de un ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes. Una amenaza que Tel Aviv mantiene sobre la mesa. En particular, desde el inicio del conflicto contra Hamás, el Hezbollah libanés y los hutíes de Yemen, todos alineados con Irán. Irán e Israel intercambiaron disparos directos el año pasado, en abril y octubre, aumentando el riesgo de conflicto regional. La Universidad de Harvard demandó al gobierno estadounidense tras la orden que le prohíbe matricular a estudiantes extranjeros para los nuevos periodos académicos. La institución presentó la solicitud ante un tribunal federal de Boston, alegando una flagrante violación a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. China y Alemania cuestionaron la decisión del gobierno Trump. Beijing afirmó que la medida dañará la imagen de la Unión Americana, mientras que Berlín dijo que intentará negociar con Washington para proteger los intereses de sus ciudadanos. Por su parte, los alumnos extranjeros de la institución de la Ivy League se muestran preocupados. Diego Bassani nos trae los detalles.
El bloqueo de Trump contra Harvard provoca críticas internacionales. Luego de que la administración del presidente de Estados Unidos decidiera prohibir que la universidad inscriba a estudiantes internacionales, varios países han dado muestras de apoyo a sus ciudadanos que asisten a la prestigiosa institución. El gobierno chino ha declarado que la decisión es un retroceso en materia de cooperación educativa. Este enfoque de Estados Unidos solo dañará la imagen y la credibilidad internacional de Estados Unidos. China salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes y académicos chinos en el extranjero. Por su parte, Alemania ha asegurado que intentará negociar con la Casa Blanca. De hecho, sabemos de un número de 3 dígitos de alemanes que estudian en Harvard, por lo que abordaremos rápidamente con nuestros socios en Estados Unidos la cuestión de qué efectos tienen sobre los estudiantes alemanes y, por supuesto, expresaremos que se tenga en cuenta las preocupaciones y los intereses de los estudiantes. Entre tanto, los estudiantes extranjeros que actualmente estudian en la universidad ubicada en Cambridge, Massachusetts, temen por su futuro. Básicamente es una mezcla de conmoción, devastación, frustración, incertidumbre, ansiedad, una combinación de todos esos sentimientos, diría yo, entre los estudiantes de la comunidad en este momento. Este viernes, Harvard demandó la decisión ante un tribunal de Boston, argumentando que la medida viola la primera enmienda de la Constitución estadounidense. La institución de la Ivy League tiene alrededor de 6.800 extranjeros participando de sus actividades académicas, lo que supone el 27% del total de los alumnos, según estadísticas de la universidad. Actualmente, China es el país extranjero con un mayor número de ciudadanos estudiando en Harvard. Las bolsas europeas caen con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que va a recomendar un drástico arancel a los productos procedentes de la Unión Europea, alegando que este bloque lleva años aprovechándose de su país en materia comercial. En su cuenta de Truth Social aseguró que tiene un déficit de 250 millones de dólares, aunque en realidad es de 160.000 millones según cifras oficiales. Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos, por lo tanto recomiendo un arancel directo del 50% para la Unión Europea a partir del 1 de junio de 2025. No se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos. Gracias por su atención. Vamos a Chile. Allí el presidente Gabriel Boric anunció que enviará al Congreso una reforma para darle reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. El anuncio lo hizo luego de recibir el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada por el gobierno, para encontrar una solución al conflicto con el pueblo mapuche. Para Boric, con esta iniciativa el país gana en paz y unidad. Según cálculos del organismo, el actual sistema ofrece resultados calificados de intolerables por el jefe de Estado, pues el acceso a tierras por parte de la población mapuche implica una espera de años, incluso décadas. Desde hace mucho tiempo, un doloroso conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche que ha traído despojo, violencia y postergación para millones de compatriotas, mapuche y no mapuche, por ya varias generaciones. Como país, no estamos condenados a eternizar este conflicto. Podemos y debemos resolverlo con las herramientas de la democracia y la buena política. En Venezuela cerraron el jueves oficialmente las campañas políticas previo a las elecciones regionales. En un mitin, el presidente Nicolás Maduro volvió a denunciar supuestos planes para sabotear los comicios. Señaló sin presentar pruebas que se ha detenido a cerca de 50 personas, a las que calificó de mercenarios. Este 25 de mayo, cerca de 21 millones de venezolanos están convocados a las urnas para elegir 24 gobernadores y 285 asambleístas. Los estertores del fascismo han pretendido ingresar mercenarios. Ya hoy llevamos capturados más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o a hacer ataques violentos al país. Quiero agradecer a las fuerzas militares y policiales del país por el plan República y el plan perfecto para garantizar la paz. Cerramos con deportes porque Carlo Ancelotti dirigió este viernes su último entrenamiento como técnico del Real Madrid. La era del italiano al frente del conjunto merengue cierra con el duelo ante la Real Sociedad, para luego tomar las riendas de la selección brasileña.
Recordemos que el Real despedirá este sábado en el Santiago Bernabéu al técnico más laureado en la historia del club blanco y al jugador que más títulos conquistó, Luka Modric, pero además a jugadores como Lucas Vázquez y Jesús Vallejo. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Acompáñennos en Aquí América por France 24 y France24.com.